Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a un programa de Buscando la Verdad en este 28 de abril del año 2019. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha permitido en esta mañana a compartir el mensaje para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, que nos trae edificación, hermano. Así es, que hermano. nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y de igual manera le agradecemos a cada uno de ustedes porque se da el tiempo en esta mañana de escuchar el santo consejo de nuestro Dios, que sí nos va a ayudar a edificarnos, y a aquellos amigos también que escuchan la palabra de Dios para que vengan al conocimiento de la verdad. Un poquito caluroso este día que amaneció, fue una semana de trabajo, muchas gracias a Dios, ¿verdad? Todo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Terminamos estas conferencias que anhelábamos un año trabajando, ¿verdad? Y gracias a Dios, gran bendición que Dios nos da de formar parte de esta hermosa actividad, de este hermoso trabajo que el Señor pone delante de nosotros. Es una gran bendición y un gran privilegio. Tuvimos una semana de mucho trabajo, y el trabajo sigue, hermano. El trabajo sigue, hay que seguir predicando la palabra de Dios para traer almas a nuestro Padre Celestial. Nunca perder ese objetivo, hermano. Es el objetivo y es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. En esta mañana, como han visto, nos acompaña nuestro hermano Uriel López. Hermano, buenos días. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días a cada uno de ustedes, nuestros hermanos, amigos, ¿verdad? Que nos están viendo desde sus hogares, donde quiera que se encuentren. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos concede un hermoso día más, y no queda más que disfrutarlo. Y qué más, ¿verdad? Iniciando en esta mañana con el consejo de nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano, ¿verdad? Que me hacía la invitación para estar aquí y ser parte, hermanos, de este programa en esta mañana, y así, ¿verdad? Juntos salir edificados, ¿verdad? Con la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano. Así es, hermano. Gracias a usted por haber aceptado la invitación, y les animamos por ahí, ¿verdad? Que compartan este video para que llegue a más personas y sea edificación para cada uno de nosotros. Pues vamos a iniciar, hermano. Vamos a ir a Dios en oración, y después le damos el tiempo a usted, hermano. Amén. Oremos. Eterno Padre que mora en las alturas, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Estamos ante su presencia, Padre eterno, contentos, agradecidos porque usted nos ha bendecido hasta este momento. Nos ha ayudado, nos ha dado lo necesario, Señor Padre, para seguir adelante. En este momento le queremos pedir que usted sea con nuestro hermano que va a traer su mensaje santo, Señor. Dele palabras de sabiduría, dele palabras sabias, entendibles, y a nosotros, Señor, un corazón dispuesto, y sobre todo, Padre eterno, para ponerlo por obra, es las cosas que usted nos va a enseñar en esta mañana. Sea con cada uno de nuestros hermanos que de igual manera se disponen a escuchar, y aquellos amigos, Padre eterno, usted tóquele su corazón, Señor, y que reciban la palabra, Señor, con mansedumbre. Señor eterno, le damos las gracias por este programa que usted ha puesto delante de nosotros, y nosotros con mucho amor, Señor, lo hacemos, Señor. Padre, todas estas cosas se le agradecemos en el precioso y dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, buenos días. Hemos de entrar, hermanos, directamente a lo que es nuestro tema, lo que nos ha de ocupar en estos minutos, esperando en Dios, hermanos, que la escritura que leamos, los versículos que analicemos, pues sean de gran beneficio, ¿verdad? Para nuestra vida, en lo familiar, en todo lo que conlleva, ¿verdad? Al entorno de nuestra vida sobre esta tierra. Antes de iniciar, ¿verdad? Como ya ponía el tema nuestro hermano, el título del tema, lo que Job no perdió, es interesante, ¿verdad? Ver la vida de este hombre, el cual tenía cualidades especiales, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero que también, hermanos y amigos, ¿verdad? Todos sabemos la historia, lo que sucedió alrededor de su vida. Pero antes de iniciar, ¿verdad? Yo quiero iniciar con una pregunta a nuestras conciencias. ¿Qué es lo que Job perdió? ¿Verdad? Es interesante, hermanos, contestar esta pregunta. Mire, ¿qué es lo que Job perdió? Pudiéramos decir, hermanos, o pudiéramos pensar a veces, si alguien en su mente es que Job que perdió todo, déjeme decirle que no. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Cuando nosotros decimos Job perdió todo, significa que el todo para nosotros es lo material y lo familiar.
porque es lo que al final del día Job ha de perder o perdió, ¿verdad?, en su determinado momento. Es interesante esto que Eclesiastés dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Si alguno de nosotros, ¿verdad?, si alguno de nosotros dijo, es que Job perdió todo, déjeme decirle que hay una gran diferencia, se está viendo desde un punto de vista muy diferente. ¿Qué significa? Que yo a lo material lo tengo como el todo, ¿sí? Porque Job perdió lo material, perdió lo familiar, y ahorita vamos a ver algo muy interesante concerniente a esto. Entonces, Salomón lo ve diferente en el libro de Eclesiastés. Él dice que el todo del hombre es el temer a Jehová, ¿verdad? El temor a Jehová es el todo del hombre. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Si en nuestra mente está la respuesta de pensar que entonces Job perdió todo. Pero vayamos a lo que es el texto. Nuestro hermano nos lee capítulo 1, versículo 1 al 3 de Job, por favor. Job 1, leamos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Gracias, mi hermano. Quiero resaltar lo siguiente en principio, hermanos, antes de adentrarnos a nuestro tema. Miren, no es casualidad, no es una casualidad la forma en la cual Job escribe, ¿verdad? En la cual este libro está escrito. Si nosotros analizamos detenidamente la forma en la cual se está escribiendo este libro, capítulo 1, versículo 1, habla de unas cualidades de Job. Dice que aquel varón era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, es interesante definir primero esto. Cuando se habla de Job, cuando se escribe en este versículo 1, se narra la condición espiritual de este hombre, ¿verdad? La condición espiritual. Este hombre, ¿por qué espiritual? Porque tiene que ver con Dios, del hombre hacia Dios. Dice que este hombre era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Ahí entra el asunto espiritual. Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, vuelvo a mencionar, no es casualidad, mi hermano, ¿verdad? Hermana, amigos que nos escuchan, no es casualidad que este libro esté escrito así. Y vuelvo a resaltar, en el versículo 1 aparece lo espiritual, ¿verdad? Segundo, versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Capítulo 1 de Job, versículo 2, ahora se adentra algo diferente. Ya no es lo espiritual. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Al asunto familiar. ¿Sí? Ahora Job, hermanos, en el versículo 2 empieza a relatar el asunto espiritual. El primero, asunto espiritual. Segundo, el asunto familiar. Y quiero mencionar una vez más, no es casualidad, ¿verdad? Y que quede claro esto, de que este libro, casualmente se escribió y aparece lo espiritual primero, luego lo familiar. No, hermanos, es obra de Dios y es la forma en la cual Job manifiesta el orden en que están las cosas en su vida. Mire, el versículo 3 dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, ¿verdad?, más grande que todos los orientales. Ahora, ¿a qué se refiere el versículo 3? A lo material. Ahora, quiero que noten el orden en el cual se empieza a relatar esto. En principio aparece lo espiritual, en segundo lo familiar y en tercero lo material, ¿verdad? Y quiero resaltar esto, hermanos, porque esto es interesante, ¿verdad?, para nuestra vida, hermanos. Uno de los problemas que nos aquejan constantemente como iglesia es precisamente el tener primero muchas veces lo familiar, lo material y lo espiritual, o viceversa, ¿verdad? Lo material, lo espiritual y lo familiar, ¿verdad? Ejemplo práctico rápidamente, hermanos. ¿Por qué no vino, hermano, a la reunión? Es que me llegaron unos familiares. ¿Qué está primero? Lo familiar, ¿sí? Ahora entramos, oye, hermano, ¿por qué no vino el domingo en la mañana? Es que me tocó trabajar, ¿sí? Me tocó tiempo extra. Ahora, ¿qué está primero? Lo material. El problema, hermano, radica en esto, y es lo que me gustaría, ¿verdad?, que entendiéramos lo que nuestro Dios nos enseña en su palabra. Y repito, hermanos, no es casualidad la forma en la cual se escribe este libro. Este libro resalta la manera en la cual nuestra vida debe estar acomodada. Primero lo espiritual, luego lo familiar y al final lo material. El problema, hermanos, es no entender esto, porque nos lleva a un problema grave en el cristianismo. ¿Cuántas veces, hermanos, hay un problema familiar y dejamos de servir a Dios?
¿Cuántas veces hay un problema material, económicamente, verdad? Y dejamos de servir a Dios, ¿verdad? Es interesante, hermanos, y definir nosotros en nuestra vida el cómo está acomodado lo familiar, lo espiritual y lo material al final del día. ¿Por qué? Porque es interesante, hermanos, porque ahorita vamos a ver lo que sucede en la vida de Job. Ok, entrando en esto, hermanos, yo creo que ya entendimos de qué vamos a hablar. Sí, ¿verdad? Hemos de hablar, hermanos, de 3 cosas importantes que se narra aquí. Y aquí está el sermón hecho, hermanos. Versículo 1, lo espiritual. Versículo 2, lo familiar. Versículo 3, lo material. Ahora, este hombre, hermanos, llamado Job, era un hombre, hermanos, que el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios lo presenta ante Satanás. Todos sabemos la historia, no la vamos a leer. Lo presenta ante Satanás como un hombre que no había otro como él sobre la tierra. Quiero preguntarles, ¿qué lo hacía especial este hombre delante de Dios? No era lo espiritual, hermanos. Era lo espiritual, no era lo material, lo grande de su hacienda, lo grande de su ganado, lo grande de sus criados, hermanos. No era lo familiar, una familia de 10, no era eso, hermanos, lo que lo hacía grande delante de Dios. Lo que lo hacía grande delante de Dios, hermano, hermana, es lo espiritual. Eso es en eso consiste la grandeza. Es una de las cosas que nos puede enseñar este libro, ¿verdad? La grandeza del hombre no consiste en lo material, porque lo material, hermanos, se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a suceder con Job? Lo material y lo espiritual son cosas, ¿verdad? Pasajeras. Pero lo espiritual es algo que dura eternamente, y este concepto lo entendemos todos. Muy bien, adentrémonos a lo siguiente. Antes de entender lo que Job no perdió, vayamos a lo que Job perdió. ¿Sí? Adentrémonos en esto. ¿Qué perdió Job? Según capítulo 1, versículo 13 al 17, nuestro hermano le da lectura, por favor. Job capítulo 1, versículo 13 al 17. Leamos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Gracias, mi hermano. Mire, hermano, algo interesante, quiero relatar otra vez más, y voy a ser muy repetitivo en esto, para entender lo que está pasando. Y vuelvo a mencionar, no es casualidad esto, hermanos, es cómo Dios obra a través de su palabra, pero también, ¿verdad?, el orden en el cual Job tiene, hermanos, las cosas materiales, familiares y espirituales, ¿verdad? Esperando en Dios, hermanos, que de Job aprendamos a través de su palabra, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, aprendamos este gran ejemplo, ¿verdad? Un patriarca preocupado, hermanos, preocupado por su familia, pero sabe que para ello, hermanos, tiene que tener en primero lo espiritual. Mire, pensábamos en el versículo 1, Job capítulo 1, versículo 1, lo espiritual, ¿sí? Versículo 2, lo familiar. Versículo 3, lo material. Si analizamos, hermanos, desde el versículo 14 en adelante, ahora inicia al revés el problema, ¿sí? Lo voy a leer rápidamente. El versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Dice el 15, y aconteció, los sabeos los tomaron y mataron a los criados. Empieza el problema al revés ahora. Ahora empieza, hermanos, el relatarnos Job por el lado material. Empieza el asunto material. Inicia con lo espiritual, lo familiar, ¿verdad? Y lo material. Pero ahora el problema, hermanos, viene de una forma diferente. ¿Dónde empieza el problema principal? Lo notamos, ¿verdad? Desde el versículo 14 al 17 empieza con el asunto material. Satanás empieza a golpear lo económico, la economía, ¿verdad?, de Job. Ahora, ¿por qué es interesante, hermanos? Porque notamos que ahora cómo viene invertido todo. Y Satanás llega, hermanos, creyendo que lo material es lo más importante para este hombre llamado Job. Porque le dijo, ¿verdad? Porque le ha cercado de bendición, por eso te sirve, todo lo que hace en su mano prospera. Ahora, el asunto interesante es que del versículo 14 al 17 se narra lo material. Las asnas, los bueyes, los criados, las ovejas, todo, hermanos, todo lo material, ¿verdad?, deja de existir para Job. ¿Por qué? Porque le es quitado. Algunos muertos, algunos otros quemados, algunos otros llevados cautivos.
Entonces, empieza a golpear, hermanos, lo material, la tragedia en lo material, la fe de este hombre llamado Job. Empieza a golpear, hermanos, lo material, la integridad de Job. Empieza a golpear lo material, hermanos, la integridad, la devoción de Job. Quiero que note esto. Ahora, vamos a leer, hermanos, ahora desde el versículo 18 y 19. Hermano, lea la lectura, por favor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí, hermano. Muy bien. Lo material, y ahora viene el asunto familiar. ¿Sí? Es otro golpe muy duro, hermanos, para un hombre, ¿verdad? Llamado Job. ¿Cómo enfrentar, hermanos? ¿Cómo enfrentar una situación así? ¿Verdad? Y vuelvo a mencionar, hermanos, hoy en día nosotros sucede algún problema económico, algún problema de enfermedad, algún problema familiar, hermanos, y lo primero que hacemos es dejar de servir a Dios. Yo quiero resaltar esto, hermanos, en esta mañana, y espero, ¿verdad? Esta lectura que hemos de tener, hermanos, nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a acomodar las cosas de la forma en la cual se deben de acomodar, espiritual, familiar y material, hermanos. Si hay algo que está ocupando antes de lo espiritual en nosotros, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Si está mal acomodado esto, hermanos, vamos a sufrir lo doble, lo triple que Job. Y no me refiero a que se nos va a quitar lo que tenemos. No me refiero, hermanos, a que nos va a traer un problema grave porque nos hemos de alejar de nuestro Dios. Mire, sucede esto, en un solo día pierde a sus 10 hijos, ¿sí? En un solo día pierde a sus 10 hijos. Sus 3 hijas, sus 7 hijos varones, estando en una fiesta, ya lo leíamos, estando en un convivio, ¿verdad? Viene un viento, derrumba la casa y la casa cae sobre aquellos jóvenes, hijos de Job. Hermanos, el golpe emocional, ¿verdad? Yo quiero que entremos un poquito en la vida de Job. El golpe emocional, hermanos, está golpeando la fe de un hombre, ¿verdad? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo sobrellevar esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo llevar una situación en la cual si perder un hijo es difícil, hermanos? Perder 10 el mismo día, ¿verdad? De una misma forma trágica, la forma en que lo está perdiendo. Acaban de terminar de darle la noticia de que es el hombre más pobre de todas aquellas regiones. Si usted lee el versículo 3, dice, y era este hombre más grande que todos los orientales. Ahora es el más pobre, hermano. Es el más pobre de todos los orientales. Pero quiero relatar esto, hermanos. Estamos ahora invirtiendo los papeles, no porque yo lo quiera, así lo narra el libro de Job. Empieza lo material, ahora viene el golpe familiar. Por si fuera poco, yo creo que todos hemos leído más adelante, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando aparece la esposa diciéndote, maldice a Dios y muérete. Ok, no solamente pierde a los hijos, pierde la ayuda, hermanos, la ayuda idónea en el momento que moralmente tiene que estar, ¿verdad?, con el esposo. Mire, sucede lo siguiente. ¿Qué ha perdido Job hasta este momento de que llevamos de lectura? Ha perdido lo material, ha perdido lo familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene Job? ¿Qué es lo que le queda solamente, hermano? Mire, versículo 20 al 22, nuestro hermano, le da lectura, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias, mi hermano. Fíjese, hermanos, qué hermoso. Material, familiar, espiritual. Versículo 1, espiritual, familiar y material. Se están invirtiendo ahora las cosas, hermanos. Viene de una forma diferente. Todo esto, hermanos, todo esto viene a golpear lo que Job es, hermanos, espiritualmente hablando. Lo viene a golpear, hermanos, la fe de Job, viene a golpear, hermanos, la integridad de Job, viene a buscar, hermanos, aquella devoción de Job. Pero mire la reacción, ¿verdad?, de este hombre. ¿Sabe cómo pudo Job soportar todo esto? Entendiendo lo siguiente, la forma en la cual Job tiene las cosas, lo espiritual, familiar y material. Mire lo que dice en la última parte del versículo 20, dice que se postró en tierra y adoró.
¿Qué no perdió Job, hermanos? Que es el asunto de nuestro tema. Ahora vamos a ver lo que Job no perdió. Ahora sí, ¿qué es lo que Job no está perdiendo? Y que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, estamos batallando tanto, hermanos, ¿verdad? Y lo perdemos fácilmente. Job no perdió algo, hermanos. Su deseo de adorar a Dios. Después de perder todo, ahora sí, materialmente hablando, familiarmente hablando, él, hermanos, lo espiritual es lo único que no pierde. Sí, es lo único, hermanos, que Job no está perdiendo. ¿Y sabe por qué? Porque lo material no dependía de él, hermano. Lo familiar no dependía de él, pero lo espiritual sí depende de nosotros. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que no dependen de nosotros. ¿Sí? Ahora, lo material, lo familiar, porque en el momento que Dios determine, ¿verdad?, dejará de estar mi familia conmigo o dejaré yo de estar para mi familia. Yo no tengo el control de eso, Dios lo tiene, ¿verdad? Hablando económicamente, hermanos, yo no tengo el control de mi economía al final del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, lo que tengo, hablando materialmente, ¿verdad?, se puede esfumar. Pero hay algo que, hermanos, en lo cual nosotros tenemos mucha culpa, hermanos, o lo tenemos en control, es lo espiritual, ¿verdad? Porque Job, hermanos, se había mantenido hasta este momento, después de perder todo, hermanos, Job está adorando. Ahora, mire, algo interesante, usted le pregunta a alguien, hermano, ¿por qué no vino? Es que tuve problemas con mi familia. ¿Por qué no vino? Es que tuve problemas con mi familia. ¿Qué hace Job, hermano? La pregunta es, ¿qué haría Job? ¿Verdad? ¿Qué hace Job? Job, hermanos, entiende esto. Primero es lo espiritual, luego lo familiar y al final, hermanos, lo material. ¿Sabe por qué nos pega tanto esto, hermanos? ¿Y por qué muchas veces dejamos de adorar? Porque lo espiritual a veces no es lo principal en nuestra vida. Desafortunadamente, hermano, y tristemente, lo espiritual no es lo primero en nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscamos lo añadido, hermanos, siempre, ¿verdad? Buscamos lo añadido constantemente. Y cuando buscamos lo añadido nos damos cuenta, hermanos, que para nosotros lo principal es lo material, ¿sí? Y no lo espiritual. Job, hermanos, hay una cosa que no está perdiendo, su deseo de servir a Dios, de adorar a Dios. Job, hermanos, después de escuchar todo esto, se postra en tierra, hermanos, y dice que empieza a adorar a Dios. ¿Cómo lograr esto, mi hermano? ¿Cómo lograr esto, hermanos que nos escuchan? ¿Verdad? Es interesante ver lo que Job está haciendo. Mire, ¿cómo lograrlo? El versículo 21 nos lo dice. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es una gran realidad, mi hermano, es una gran realidad la forma en la cual Job está viendo. ¿Qué quiere decir? Yo no traje nada a este mundo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La pregunta es, ¿no le dolía a Job haber perdido a sus hijos? Hermanos, duele. Duele perder un ser querido. Ahora imagínense, ¿verdad? Para perder un hijo. Y de perder los 10 hijos, hermanos, en un instante. Y luego el apoyo moral de su esposa, hermanos, no tenerlo no es cualquier cosa. Pero, hermanos, Job sabe algo. Job sabe, hermanos, que Jehová dio, que Jehová quitó. Dice el versículo 21, ¿verdad? Sea el nombre de Dios bendito. Ahora, sigue un hombre estando en pie, hermanos, espiritualmente. Job está postrado, ¿verdad? Job está humillado, pero hay un hombre, hermanos, que espiritualmente sigue en pie. ¿Cómo mantenerse en pie cuando no hay ya recurso familiar, cuando no hay recurso económico? ¿Cómo mantenerse en pie, hermanos? Bueno, Job lo pudo sobrellevar porque sabe que lo espiritual, hermanos, es lo principal en su vida. Fue tanto, hermanos, tanto así que dice la Escritura, ¿verdad? En el capítulo 1 que Job, hermanos, iba y presentaba en el versículo 5, iba, hermanos, y daba sacrificios, hacía sacrificios por si quizá alguno de sus hijos hubiesen pecado. Quiero que note qué tan importante era lo espiritual para Job, aún, hermanos, de que sus hijos hacían sus banquetes. Después de todo ello, Job iba, hermanos, delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios y ofrecía un sacrificio porque probablemente o sí quizá ellos hubiesen ofendido
a Dios. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Bueno, porque Job, hermanos, entiende lo que usted y yo debemos de entender, mi hermano. Nosotros sufrimos tanto en esta vida, hermanos, tanto en esta vida, nos duele tanto lo material, ¿verdad? Porque a veces estamos teniendo lo material en principio, en primer lugar. Yo siempre he comentado esto, hermanos, ¿verdad? A veces compro algo, un ejemplo, vea el reloj, lo compré, de repente voy caminando, me lo roban, me duele tanto, ¿verdad? Tanto, y es que mi reloj, porque gasté tanto, invertí tanto, me esforcé tanto, hermano, nos duele tanto. Cuando nosotros valoramos más lo espiritual, lo material nos va a doler cada vez menos. Si no, pregúnteselo a Pablo en Filipenses. Lo que yo tenía como ganancia, lo tengo ahora como pérdida, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Vea, hermanos, algo importante, no significa, y quiero recalcar esto, no significa que a Job no le haya dolido perder a sus hijos. No significa, hermanos, verdad, que no sienta el dolor de un padre perder a sus hijos. Los amaba tanto que no quería, hermanos, que se enemistaran contra Dios. Era tanto su amor hacia sus hijos que él mismo iba y ofrecía sacrificios, ¿verdad? Por si quizás sus hijos hubiesen pecado. Lo que un padre hace, hermanos, por amor a sus hijos. Hijos que pierde, hermanos, en un día. Pero Job tiene algo, hermanos, que no perdió. Hemos dicho, hermanos, que ese hombre no pierde su deseo de servir a Dios. Y quiero que lo note, se postra en tierra y adora. Hermanos, yo les invito, ¿verdad? Dios nos invita a través de su palabra a que nunca dejemos, hermanos, de adorar a nuestro Dios, porque esa es una de las cosas que jamás debemos perder. Hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos. Hemos sido nosotros traídos, ¿verdad?, para alabanza de su gloria, lo dice Efesios capítulo 1. Hermanos, hemos sido traídos para alabanza de su gloria. Entonces, jamás, hermanos, dejemos de adorar a Dios, así pasemos, ¿verdad?, lo que Job pasó. ¿Cuál es el secreto, si lo queremos llamar así, hermanos? Teniendo siempre lo espiritual primero. Mire, hay otra cosa que Job no perdió, hermanos. No perdió su integridad. Job seguía siendo un hombre cabal. Su integridad espiritual, hermanos, su integridad moral seguía en él. ¿Sí? Seguía en él. Mire, le voy a poner un ejemplo. A veces, hermanos, las circunstancias nos hacen justificarnos. ¿Sí? Job tenía mucho que reclamar, si usted lo quiere ver así. Job tenía mucho que reclamar, ¿verdad? Vienen sus amigos y lo culpan de pecado, y esa es la consecuencia del pecado, según sus amigos, ¿verdad? Pero, hermanos, una de las cosas, Job pudiera a lo mejor reclamar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado a Dios? ¿Sí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Amigos, si nos estás escuchando, muchas de las veces el hombre vive reclamándole a Dios. Quiero que note esto de Job. Job sigue siendo un hombre íntegro. Job no pierde, hermana, su integridad. Job sigue siendo el mismo, ¿verdad?, que nos relata Job capítulo 1, versículo 1. Ahora, ¿en qué consistía la integridad de Job? ¿En lo que tenía? Eso lo creía el diablo, ¿verdad? No, hermanos, en lo que el concepto que él tenía de Dios, ¿sí? Entonces, Job no pierde su integridad. Primero, Job no pierde su deseo de adorar a Dios. Job sigue adorando a Dios, ¿sí? Él sigue adorando a Dios. Segundo, Job sigue siendo el mismo hombre íntegro, espiritualmente y moralmente. Y hay algo más que podemos ver ahí. Job sigue creyendo en Dios. Job, una de las cosas que no pierde, hermanos, es su fe en Dios. Mire, nuestro hermano nos da una lectura, hermano, para que veamos esta parte que les comento. Job 19, 25, mi hermano, por favor. Job capítulo 19, versículo 25. Leamos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gracias, mi hermano. Fíjese en las palabras tan hermosas de Job, hermanos. Y esto no lo perdió Job. Y analice, hermano, analice y lea la escritura y se dará cuenta de esto. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. Sobre el polvo, dice el versículo. Ahora, qué hermoso, hermanos, que a pesar de todo lo que un hombre puede vivir, hermanos, sigue manteniendo su fe. A pesar de que la esposa le dice, y notemos esto, miren, en Job capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, le hace una pregunta, nótelo, ¿aún persistes en tu integridad? Dice el 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios
y muérete. Ahora, después, hermanos, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Después de que pierde lo material, pierde lo familiar, pierde su salud física, pierde el apoyo moral de su esposa. Hermanos, fíjese lo que le dice la esposa: aún retienes tu integridad. ¿Qué seguía siendo Job? Íntegro. Seguía siendo un hombre íntegro, mi hermano. Seguía teniendo integridad espiritual y moral, ¿verdad? Era un hombre, hermanos, completo. Era un hombre, hermanos, que seguía teniendo la devoción a Dios. Era un hombre, hermanos, que tenía la fe suficiente para creer que su Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Esto es, hermanos, lo que lleva al hombre a pensar así. Es simplemente, hermanos, el tener las cosas de la manera en la que Dios nos enseña. Lo espiritual, hermanos, es primero, ¿verdad? Queremos que entendamos esto, hermanos. Tristemente, hermanos, muchas de las veces como iglesia nos falta entender esta parte. Nos falta entender esto, hermanos, y por eso vemos normalmente, hermanos, ¿verdad? Y voy a hacer algo tristemente. Vemos edificios semillenos o vacíos, ¿verdad? Los domingos en las tardes. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué está pasando? Con, ¿verdad? Sinceridad, hermanos, nos damos cuenta de algo. No refleja más que en la forma en la que tenemos nosotros, en el orden que tenemos nosotros las cosas. Lo espiritual, lo familiar y lo material. ¿Por qué no vino el domingo? Tenía algo que hacer, ¿sí? Llegó un familiar, tenía que trabajar. Y al final, Dios. Ahora, viene un problema familiar, viene un problema económico y es exactamente lo mismo. ¿Por qué no vino, hermano? Es que tuve un problema. ¿Con Dios? No, con la familia. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Tristemente, hermanos, esto que estamos leyendo, quisiéramos, hermanos, realmente, ¿verdad? Nuestro Dios anhela que esto sea parte de nuestra vida. Que nosotros lo ordenemos, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que la ordenemos de esta forma. Que tengamos, hermanos, lo espiritual primero, lo familiar y al final lo material. Ahora, puede ser lo familiar y lo material, hermanos, puede ser bueno, así lo creo yo. Lo importante es que lo espiritual esté primero, ¿sí? Ese es el orden que nuestro Dios quiere. Mire, algo importante, hermanos, que quiero mencionar ya para casi concluir. En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús menciona esto mismo, hermanos, pero con diferentes palabras. Lucas capítulo 14, versículo 26, dice de la siguiente manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nótelo, si alguno viene a mí, ¿sí? Si alguno quiere tener, ¿verdad?, esa relación espiritual con Cristo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer, mi hermano? Jesús pone esto de esta forma. La forma en la cual Jesús lo establece es la siguiente. Primero, tiene que estar yo, dice Jesús. Si quieres venir a mí, pero amas no aborreces a padre, hijo, hijas, hermanos, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué está en primer lugar? El Señor, ¿verdad? Quiero que note esto. Son las mismas palabras que encontramos en Job capítulo 1, versículo 1 al 3, pero ahora con diferentes palabras. Jesús está enseñando, hermanos, el principio de todo aquel que quiere ser discípulo. Usted me dirá, es que de aquellos del Antiguo Testamento, bueno, esto es parte, hermanos, de las enseñanzas ya de Cristo. Jesús enseñó que tiene que estar en primer lugar, ¿verdad? Él. En segundo lugar, hermanos, lo familiar. Quiero que note el versículo 33 mismo, Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Note la forma en la cual Jesús lo acomoda, mi hermano. Nótelo. El versículo 26, si alguno viene a mí, ¿sí?, y está antes que yo, en otras palabras, el mismo versículo, si está padre, madre, hijo, hija, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? Que en primer lugar debe estar nuestro Señor, ¿sí? Segundo, Jesús mismo, lo mismo que menciona Job, lo menciona con diferentes palabras. Ahora aparece lo familiar, y en el versículo 33 aparece lo material. Ahora, esto, hermanos, funcionó en Job.
Le funcionó a Job. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar, hermanos. Al final del día, si usted analiza la Escritura, usted la va a leer, léala todo y lo que va a encontrar siempre lo espiritual, luego lo familiar y al final lo material. Siempre lo va a encontrar así. Ahora es una enseñanza, hermanos, no nueva. Esto es parte de la vida en Cristo. El asunto es el siguiente y lo lastimoso, hermanos, es el no entender esta parte. Nos enfrascamos, hermanos, en muchos problemas. Nos enfrascamos, hermanos, en tantas dificultades que al final del día, hermanos, lo que estamos perdiendo siempre es lo espiritual. La razón, hermanos, es sencilla. A veces no es lo primordial para nosotros. Y yo espero que con esta lectura que hemos tenido, hermanos, nos ayude a enfocarnos, ¿verdad?, a lo espiritual, para que de esa forma, hermanos, nosotros podamos ver la vida, ver en Cristo, hermanos, como la ve un hombre llamado Job. Job la mira desde ese punto de vista. Esta es la forma en la cual yo veo la vida, lo espiritual, lo familiar y lo material. Hermanos, al final del día eso es lo que nuestro Dios nos enseña. Miren, quiero solamente mencionar algo. No sé si ustedes saben la historia detrás del himno de Estoy bien con Dios, estoy bien con mi Dios. No sé si ustedes la sepan. Investigando, hermanos, concerniente a la historia detrás de este himno, hermanos. Un hombre llamado, de apellido Spafford, ese hombre, hermanos, tiene 5 hijos, un varón y 4 hijas. En 1871 este hombre pierde a su hijo varón, ¿verdad? Muere su hijo. ¿Qué sucede, hermanos? El mismo año este hombre se le queman el lugar donde tenía sus negocios. Este hombre, hermanos, queda casi en la ruina. Este hombre decide viajar, hermanos, a España, decide viajar, pero por problemas de trabajo manda primero a su esposa con sus 4 niñas. En el camino, hermanos, en el mar, choca con otro barco y mueren sus 4 niñas. Su esposa sobrevive. Cuando este hombre va por su esposa y va de regreso, se le anuncia que ahí fue donde se hundió el barco, hermanos. Este hombre escribe las palabras del himno, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios. ¿Qué significa, hermanos? Estoy bien con mi Dios. No es una declaración de que no tengo pecado. No, mi hermano. Es una declaración de que no tengo nada que reclamarle a Dios. Un hombre, hermanos, que perdió, ¿verdad? Al igual, cosas materiales, familiares. Él dice, estoy bien con mi Dios. Yo espero, hermanos, que en esta... ya tarde, hermanos, nosotros que no tengamos lo material, que a lo mejor en lo familiar, hermanos, perdamos un ser querido, está establecido por Dios, Hebreos 9:27, esto, hermanos, pero que nunca perdamos, hermanos, lo espiritual. Porque eso, hermanos, dijera Salomón, Eclesiastés, ¿verdad? Dice, hermanos, esto es el todo del hombre. No es lo material, mi hermano, no es lo familiar. Y les invito, hermanos, si el día de mañana ustedes por alguna razón estuvieran en el momento que Job está pasando, hermanos, no perdamos eso, hermanos, porque eso es lo que es el todo nuestro, lo espiritual. Sigamos siendo a esos hombres que desean servir a Dios, que desean adorar a Dios. Postrémonos, hermanos. Seamos siendo esos hombres y esas mujeres, hermanos, que quieren seguir siendo reverentes a Dios, siendo íntegros a Dios. Porque al final del día, hermanos, el resultado para Job, ¿verdad? Se le da el doble. Se le da el doble. ¿Verdad? ¿Qué recibiremos nosotros? Dijo Jesús 100 veces más y por si fuera poco, la vida eterna. ¿Qué no perdió Job? Lo espiritual. Hermano, hemos concluido. No sé si tenga algo que añadir, algo que comentar. Pues, más que nada, hermano, tener en mente, como lo menciona nuestro Dios, poner primero a Dios en nuestras vidas y si sabemos que esta exhortación que ha venido de parte de nuestro Dios, ¿verdad?, nos ayude a analizar nuestra vida y cómo tenemos ordenado, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, nosotros mismos nos autoanalizamos, nos damos cuenta de que tenemos otras cosas antes que Dios, bueno, pues vamos a corregir, ¿verdad? Vamos a corregirnos y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza y siempre tener en mente a Dios primero en nuestra vida. Hebreos 2 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, ¿verdad?
Y si tenemos otras cosas primero antes que Dios, pues ahí estamos descuidando esa salvación. Hay que pensar, gracias por la exhortación, hermano, Dios le siga bendiciendo y a cada uno de nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos ayude, hermano, este gran tema, ¿verdad? Muy claro, hermano, y nos ayuda bastante, de parte de Dios. Es necesario que escuchemos. Es necesario que escuchemos esas palabras y saber cómo estamos delante del Señor, ¿sí? Muchas gracias, hermano, por la invitación. Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que tuvieron a bien a escuchar en esta mañana. Ya tarde, ¿verdad? Un poquito tarde, pero gracias a Dios aquí estamos. Amén. Y gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, tener este programa de poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Solo nos resta a mencionar las actividades que nos quedan para el día de mañana, hermano. Tenía el 28 de abril. A ver, usted, ayúdame. La confraternidad, hermanos, la confraternidad de aquí de Matamoros, ¿verdad? El día de mañana, a partir de la 1 de la tarde, se empezará, ¿verdad?, esta actividad. Todos son bienvenidos y les esperaremos, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Así es. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Vamos a mencionar unas actividades que ya están próximas el mes que viene. El 11 de mayo, las hermanas de Santa Adelaida van a tener una reunión de mujeres. Por allá les esperan a todas las hermanas aquí cerca de la ciudad y cerca de aquí de las ciudades vecinas aquí de Matamoros. De igual manera, los jóvenes el día 18 van a tener una reunión juvenil, los jóvenes de allá de la Francisco Madero, y también hacen la invitación a todos los jóvenes de aquí de esta ciudad y de las ciudades vecinas. Habrá canto en esa y concurso de canto, me parece, y parece que es el libro de Daniel. Ah, ok. Pues si no, ahí le hablan al hermano de Francisco. Así es, ahí les dará la información. Y cabe mencionar también el día 26 de mayo, la próxima confraternidad sería con nuestros hermanos en la Congregación de Canadá. También por allá nos estarán esperando, pero sería el último domingo de mayo. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a ustedes que tuvieron a bien un poco de tiempo, disposición de tiempo para escuchar el consejo santo de nuestro Padre Celestial. Y pues les esperamos la próxima semana, primero Dios, si Dios nos lo permite, obviamente, ¿verdad? Aquí estaremos una vez más trayendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a ser despedidos, hermano. ¿Nos quiere dirigir en la oración? Y el Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias le damos en esta hora que nos ha permitido, Padre, abrir su palabra, haberla leído, estudiar nuestro Dios de ella, esperando en usted que lo que hayamos hablado, Padre, haya sido conforme a su voluntad, pero que también nuestro Dios hagamos nuestra esta escritura y así, Padre, vivamos en este mundo en rectitud delante de usted. Que, Padre, el mundo sepa que has enviado a tu Hijo a través de lo que nosotros vivimos como congregación, pero también, Padre, en lo individual. Que seamos dignos representantes del cielo sobre esta tierra, nuestro Dios, y que la gente al vernos, Padre, crea en tu Hijo Cristo Jesús. Bendiga, Señor, una vez más su palabra. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que han estado escuchando en esta hora, que sea de beneficio, Padre, para sus vidas y para nuestras vidas, y que así, nuestro Dios, pongamos por obra su consejo. Gracias, nuestro Dios, por todas estas bendiciones, y rogamos, Padre, por este programa, que usted siga bendiciendo a nuestros hermanos que dirigen, para que, Padre, sea prosperado en su nombre, y así, nuestro Dios, tu palabra alcance a aquellos nuestros hermanos que habitan lejos y a aquellos nuestros amigos, Padre, que pudieran estarlo escuchando. Gracias, nuestro Dios, por todo, pues en Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos y pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Señor.